Como lo dijo Estefanía, mi nombre es Rudy Villalobos. Hoy vamos a hablar sobre los bioestimuladores de colágeno, que es un tema súper ad hoc con nuestra práctica clínica, con las necesidades actuales o las necesidades de nuestro paciente actual, más bien. Nuestro paciente ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar por acá. Bueno, acá tenemos un poquito de mi currículum. Yo soy médico cirujano, soy venezolana, tengo ya 10 años viviendo acá en Chile, donde me he formado en medicina estética. Tengo una maestría en medicina estética avanzada, diplomados también que hice previamente en medicina estética. Tengo formación en cirugía general. Actualmente estoy haciendo un diplomado en docencia universitaria y soy speaker de estética y ortopedia desde el año pasado. Para comenzar, vamos a poner esto por aquí. Para comenzar, yo quiero que conozcan a Valeria. Valeria es una paciente que tiene 39 años y cuyo motivo de consulta fue: doctora, me veo cansada. Yo siento que mi cara se ve cansada y que la cara se me está cayendo, la piel está suelta. El único antecedente importante en Valeria fue una pérdida de peso que es más o menos significativa. Si vemos a Valeria, vamos a ver que si bien hay una pérdida de volumen relativamente importante, sobre todo en el tercio medio, también su piel está afectada. La piel se ve opaca, se ve un poquito caída, y por aquí vamos a ver un poco mejor que hay una flacidez moderada, hay elastosis, fíjense que se ha perdido la elasticidad. Vamos a ver por ahí el signo del pliegue, a pesar de que es una paciente bastante joven. Y además, fíjense que su piel se ve como grisácea, se ve como medio opaca. Valeria es un casito importante porque yo en Valeria obviamente necesito reponer un poco de volumen, de dominio del tercio medio, pero si yo solamente relleno su carita, hago tratamientos de volumen, el tratamiento se va a quedar incompleto. Porque tratar de mejorar un problema que es dérmico solamente con volumen es técnicamente incorrecto, es clínicamente incorrecto. Y es muy importante el caso de Valeria hoy, porque ustedes todos los días en la práctica clínica se van a encontrar con pacientes Valeria, con muchas Valerias, que son pacientes cuyo principal motivo de consulta o cuyo principal requerimiento es mejorar la calidad de la piel, no necesariamente el volumen, pero sí mejorar la calidad de la piel, sobre todo la firmeza. Entonces, este tema de hoy es maravilloso porque ustedes lo van a poner en práctica en el día a día en su consulta. Y bueno, recordando un poco sobre el tema del envejecimiento, todos sabemos que el envejecimiento se da por factores intrínsecos, extrínsecos, que son el dolor de cabeza de todos nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa a nivel dérmico? Bueno, lo primero es que hay disminución del colágeno tipo 1. Recordemos que el colágeno tipo 1 es el más abundante en la piel, es aproximadamente 80-90%, y se caracteriza por ser fibras que son densas, que son gruesas, que tienen bastante resistencia a la tracción, y su función principal es dar estructura, dar soporte. Es decir, que el colágeno tipo 1 es el responsable de que la piel no se caiga. También hay fragmentación de las fibras elásticas, ruptura de las fibras elásticas. Recuerden que en la piel tenemos las metaloproteinasas, de las cuales las más importantes es la colagenasa y la elastasa, que precisamente degradan colágeno y elastina. ¿Y qué pasa en el envejecimiento? Su actividad se intensifica y ellas empiezan a degradar, pero de forma desorganizada y obviamente de forma acelerada. También disminuyen los proteoglicanos y el ácido hialurónico, y esto conlleva a que la piel esté deshidratada, a que haya pérdida de turgencia y menor difusión de nutrientes. Nosotros tenemos que ver la piel o la membrana, la matriz extracelular, perdón, como un terreno. El terreno donde la piel crece. Y si el terreno está malo, nada va a crecer bien. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que sucede en la piel? Que tenemos menos colágeno funcional, tenemos mayor colágeno fraccionado dañado, es decir, colágeno que ya no da esa función de estructura, de firmeza, de soporte. Disminuye el ácido hialurónico, la piel se deshidrata, disminuyen los proteoglicanos,
aumenta la elastina anómala. Se altera todo lo que es la matriz extracelular y también está disminuida la capacidad funcional del fibroblasto. Fíjense que no todo es un tema cuantitativo, sino también cualitativo. Puede que haya colágeno, pero es un colágeno que no está funcionando bien. Por eso vemos pacientes, en muchos casos, que no tienen tanta pérdida de volumen como tal, pero que sí hay mucha pérdida de firmeza. Y bueno, para nosotros entrar en el tema, tenemos que reconocer dos conceptos que se parecen o que muchas veces se utilizan de forma intercambiada, pero que no son lo mismo. Tenemos el concepto de bioestimulación, que son estrategias terapéuticas cuyo objetivo es activar la síntesis o la producción endógena de colágeno, de elastina, de ácido hialurónico, otros componentes de la matriz extracelular. Y por otro lado tenemos la bioremodelación, que se orienta también a mejorar la dermis, pero por medio de la optimización de la hidratación, la viscoelasticidad y mejorar todo ese terreno donde la piel debe crecer. Entonces son dos conceptos que están relacionados, pero que no son intercambiables. Y eso es importante porque la clase de hoy, o esto que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de bioestimuladores y también de bioremodeladores. Hay algunos productos que tienen ambas funciones y otros que solamente tienen una. Y el primer protagonista de la noche es un bioestimulador, que es nuestro querido Scientific. Scientific es un bioestimulador en base a hidroxiapatita de calcio. Es un producto que es totalmente biocompatible, es reabsorbible y está compuesto por 35% de microesferas de hidroxiapatita de calcio. Esta hidroxiapatita de calcio, a pesar de que es sintética, realmente su estructura es idéntica a la hidroxiapatita que tenemos de forma natural nosotros en nuestros huesos, en los dientes, y es por eso que el cuerpo la recibe bastante bien, es biocompatible totalmente. Tiene esas esferas un tamaño de entre 30 a 45 micrones y el otro 65% del producto es carboximetilcelulosa. La carboximetilcelulosa viene siendo como una especie de gelatina que rodea, que envuelve a las microesferas de hidroxiapatita de calcio y ayuda a que ella se pueda distribuir de forma más homogénea. Fíjense que esto es importante porque la carboximetilcelulosa está representando más de la mitad del producto y es lo que nos va a dar un pequeño efecto de volumen cuando nosotros realizamos el tratamiento. Es decir, nosotros hacemos la aplicación de Scientific y el paciente ya se va a la casa con un poquito de volumen a nivel de los pómulos, a nivel de la línea mandibular, que al paciente le parece muy bonito, un efecto lifting sutil, que no es un volumen real, es el volumen de la carboximetilcelulosa que ella se va a ir disminuyendo poquito a poco a medida que pasan los días. Aproximadamente al mes ya ella ha disminuido más de la mitad y esto es bastante bueno porque justo al mes se empieza a notar el efecto de la bioestimulación por medio de la bioestimulación que hizo la hidroxiapatita de calcio. Entonces, baja ese efecto de volumen de la carboximetilcelulosa a medida que aumenta el efecto de bioestimulación. Entonces, el paciente nunca vuelve a caer, nunca se vuelve a ver como estaba antes. Por aquí, en esta lámina lo podemos ver mejor. Fíjense que tenemos aquí la carboximetilcelulosa que cuando la colocamos empieza a disminuir aproximadamente al mes, ha disminuido a la mitad y sigue disminuyendo hasta los 3 meses. Y aquí vemos el efecto de la bioestimulación, cómo empieza a notarse más o menos al mes, luego va a aumentar un pico entre los 3, 4 meses, 5 meses y luego va a disminuir progresivamente. Otra cosa que podemos ver en esta lámina es el comportamiento de las microesferas de la hidroxiapatita que están de forma estable hasta los 6 meses aproximadamente, donde empiezan a disminuir de forma muy sutil hasta que al año y medio, 2 años ya no queda nada. Las esferas de hidroxiapatita se van a degradar por medio de una degradación química teniendo como resultado iones de fosfato y de calcio, y también hay participación de los macrófagos que ayudan a fagocitar.
Entonces ya sabemos qué hace la hidroxiapatita, pero ¿cómo lo hace? Lo primero todo comienza con una reacción inflamatoria. Una reacción inflamatoria que es leve, que es controlada, pero que es reacción inflamatoria. Lo primero es que se activan los macrófagos, los neutrófilos también, para producir citocinas o citoquinas. Interleuquinas, factores de crecimiento, todo esto va a tener un efecto quimiotáctico para los fibroblastos, perdón. Pero además de eso, estas partículas, estas esferas de hidroxiapatita van a formar como una especie de andamio. Y esto es importante también, lo vamos a ver más adelante cuando nosotros veamos la técnica, que en esas zonas donde nosotros colocamos el producto, las partículas van a funcionar como un andamio y van a atraer la migración de los fibroblastos. Los fibroblastos van a rodear las partículas de hidroxiapatita y ahí van a empezar la producción de colágeno y elastina. Se va a formar una red, que es una red firme ya de colágeno, que le va a proporcionar al paciente ese efecto lifting, ese efecto de mejor contorno. Lo primero que se forma es colágeno tipo 3, que es un colágeno más inmaduro, y posteriormente ya se va formando colágeno tipo 1, que es el que realmente le da firmeza a la piel. Entonces, hablemos de Scientific, nuestra hidroxiapatita. Scientific, en sus usos, fíjense por aquí, que abajito dice que sirve para relleno. Y sí, tiene un efecto voluminizador, que es bastante bonito. Se puede utilizar en zonas como el mentón, como el contorno mandibular, como en los pómulos también, porque ese efecto volumétrico es bastante bueno. Sin embargo, yo recomiendo que esto sea solamente en inyectores expertos, inyectores con mucha experiencia, bien capacitados, porque hay algo muy importante. Y es que recuerden lo que les dije hace ratito, que la degradación de la hidroxiapatita es por procesos químicos, también por fagocitosis. No hay una enzima que catalice su degradación. Como por ejemplo, en el caso del ácido hialurónico, si yo tengo una complicación, utilizo hialuronidasa y se degrada el ácido hialurónico. Pero en el caso de la hidroxiapatita, no existe una hidroxiapatitasa que nos pueda ayudar a resolver. Entonces, hay que capacitarnos, hay que inyectar bastante ácido hialurónico y cuando esa mano está bien entrenada, entonces uno puede pasar a utilizar otro tipo de rellenos como la hidroxiapatita. Y tiene también el efecto de bioestimulación, que es el que nos trajo hoy aquí, un efecto maravilloso que podemos utilizarlo para bioestimular rostro, cuello, la zona del escote, la zona de las manos, que son zonas más olvidadas, los brazos, los glúteos también van muy bien. Y acá no lo dice, pero también en abdomen, alrededor del ombligo, posterior a embarazos, a partos, donde está afectada la calidad de la piel, también va bastante bien. A ver. Y las zonas en las que no lo podemos colocar. Estas zonas dependen de 3 factores básicamente. Y es que nosotros necesitamos prevenir complicaciones. No lo podemos colocar en zonas donde la piel es muy finita o muy móvil porque hay riesgo sobre todo de granulomas. Entonces no se puede colocar en la zona periocular, no se puede colocar en la zona peribucal, tampoco en los labios y tampoco en zonas que tengan riesgo vascular alto, como la zona de la vela. Entonces, en estas zonas definitivamente no. Scientific viene en una jeringa prellenada que en teoría trae 1 ml de hidroxiapatita al 35%. Y esto es en teoría porque en la vida real trae 1,25 ml. Y lo tenemos que diluir con lidocaína al 2%. También podría diluirse con suero fisiológico, pero la lidocaína nos da este confort al paciente, es mucho más agradable, más tolerable el tratamiento, entonces mucho mejor hacerlo con lidocaína. Y existen diferentes diluciones. La dilución va a depender de la zona que estamos trabajando, pero también del grosor de la piel de ese paciente. Entonces, por ejemplo, en el rostro nosotros podemos partir con una dilución 1 a 1. Es decir, tenemos 1,25 de Scientific y 1,25 de lidocaína. Pero si la paciente tiene una piel más finita, más frágil, es una paciente mayor, yo voy a aumentar esa dilución
y puede ser una dilución 1:2, es decir, 1,25 de hidroxiapatita y 2,5 de lidocaína, o incluso 1:3, con 3,75 de lidocaína. Cuando vamos a zonas donde la piel es más finita, como el cuello, el escote, siempre vamos a hiperdiluir. En cuello se recomienda partir con 1=3, puede ser 1:4. En escote entre 1:3 hasta 1:6. Y en manos 1:2. Entonces, sabiendo lo que hace la hidroxiapatita, lo que hace nuestro científico, ¿cuáles serían las indicaciones correctas? Primero, flacidez leve y moderada. No está indicado en flacidez severa, porque por lo general el manejo es diferente, hay un manejo quirúrgico y otras cosas, pero nosotros trabajamos flacidez severa, porque no todo el mundo se quiere operar, e incluso los pacientes que se operan también necesitan mejorar calidad de piel. Entonces, la mejor indicación es la flacidez leve y moderada. Mientras la piel está más envejecida, mientras hay mayor flacidez, también la respuesta va siendo un poco menor, pero se puede utilizar, sigue habiendo respuesta siempre. Pacientes con adelgazamiento de la piel, con elastosis, disminución de la elasticidad, pacientes con arrugas finas, esas arruguitas que salen en el cachetito, estas que están por acá, arruguitas en pergamino, va bastante bien. Y pacientes que han perdido el contorno facial, que la cara está menos definida. También es una de las indicaciones de la hidroxiapatita. Y a nivel corporal, lo mismo, pues elastosis, pérdida de firmeza leve a moderada. Bueno, hay otras indicaciones que no salen por aquí y que podemos trabajar también en zonas con cicatrices de acné, por ejemplo. También va bastante bien en conjunto con otros tratamientos. Las contraindicaciones. Básicamente las mismas que para la mayoría de los tratamientos en medicina estética: embarazo y lactancia, infecciones en la zona, enfermedades autoinmunes activas o no controladas. Yo llevaría esto a enfermedades autoinmunes en general. Recuerden que el mecanismo de acción de científico de la hidroxiapatita es por medio de una reacción inflamatoria. Entonces, un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune, alguna enfermedad inflamatoria, no deberíamos colocar medicamentos o tratamientos estéticos que tengan este mecanismo de acción, porque hay bastante riesgo, por ejemplo, de desencadenar granulomas. Pacientes con trastornos de la coagulación, por riesgo de hematomas, ya esto sería algo más bien relativo. Hipersensibilidad, obviamente, tendencia a cicatriz hipertrófica o queloide. Fíjense que va a haber una estimulación de los fibroblastos para producir mucho más colágeno y elastina. Entonces, en estos pacientes podríamos hacer un desastre. Personas que hayan tenido reacciones granulomatosas, no solamente hidroxiapatita previamente, sino algún otro relleno dérmico. Pacientes que tengan rellenos no absorbibles, los famosos biopolímeros, esas zonas no se tocan. Y por último, pacientes que tengan expectativas irreales. Y esto es muy importante porque todos los días llega alguien a la consulta que dice: doctora, es que yo solo quiero estirarme un poquito así. O dice: yo me veo en el espejo y yo hago así, y así yo debería quedar. Y uno debe explicarle que ese es un resultado quirúrgico, no es algo que vamos a lograr con hidroxiapatita ni con ninguno de estos tratamientos mínimamente invasivos. Entonces, a estos pacientes hay que aterrizarles las expectativas. Y si no lo entienden o no están de acuerdo, entonces simplemente no inyectar. La aplicación se debe realizar en un plano subdérmico profundo, con la técnica de abanico o retroinyección lineal. Hay por ahí algunas técnicas de aplicación con aguja, de aplicación en gotitas, en micropápulas, pero realmente lo recomendado es estar en el plano correcto, plano subdérmico profundo, y con la retroinyección o técnica de abanico. Se recomienda trabajar con cánulas entre 22 a 25G. Mi preferida es la 23G por 50 milímetros, porque me parece que es la más universal, la que nos sirve casi para cualquier área, para cualquier producto. Es importante que la cánula no sea más fina, de 25G, porque aumenta el riesgo de una oclusión vascular.
Realmente esas complicaciones son bastante raras, pero si usamos una cánula muy finita se va a comportar como una aguja y tendríamos el mismo riesgo de que si trabajáramos con aguja. Entonces, mantenernos en este rango entre 22 a 25 G. En este caso voy a realizar una dilución 1 a 1. Vamos a ver un poquito de la técnica. Voy a apagar mi micrófono unos segundos para que puedan escuchar mejor. En este caso voy a realizar una dilución 1 a 1, es decir, 1,25 de lidocaína al 2% y mi jeringa de Scientific de 1,25 ml. Para realizar la dilución voy a utilizar una llave de 3 pasos. En este caso, en una de las vías voy a colocar la jeringa con el 1,25 de lidocaína y por el otro lado la jeringa de Scientific. Realizo la transferencia, fíjense que es un gel espeso, denso. Y para realizar la mezcla voy a colocar una jeringa de 5 ml y vamos a realizar pasadas. Son aproximadamente 40 pasadas para que quede bien homogéneo. Fíjense que ahora tengo 2 ml y medio de la mezcla. Ahora nuevamente coloco la jeringa de Scientific y la cargo para realizar la aplicación. Ahora voy a proceder a realizar la planificación y el marcaje en mi paciente. En ella yo quiero trabajar de forma focalizada la zona más externa del rostro, la zona más lateral, con mis puntos de entrada posterior al ligamento cigomático. Y lo que quiero buscar con esto es que a medida que se cree el colágeno en esa zona, me genere un sutil pero muy lindo efecto lifting, efecto mini lifting en esa zona. Entonces voy a realizar mi primer punto de entrada en el arco cigomático, llevando algunos vectores hacia la zona temporal, tan olvidada muchas veces la zona temporal y tan importante, y otros vectores hacia adelante en el tercio medio del rostro. Mi segundo punto de entrada lo voy a hacer a 1 centímetro por encima del ángulo mandibular y llevaré los vectores hacia adelante y un poco hacia arriba sin tocar el área de Joule. En esta paciente yo quiero trabajar también el surco nasogeniano, aunque esta zona es más compleja, tanto por el riesgo vascular, ya que recuerden que por ahí pasa la arteria facial, como también porque es una zona muy móvil. Entonces, para prevenir complicaciones, lo que yo voy a hacer es hiperdiluir una pequeña porción de ese Scientific, lo voy a llevar a la dilución de 1 es igual a 6 y junto con la estimulación mecánica de la cánula voy a dejar algunas gotitas del producto en esa zona para mejorar ese pliegue que ella tiene ahí. Acá estoy trabajando con una cánula 22G por 50 milímetros, aunque realmente mi favorita es la 23G por 50, que me parece que es más universal. Y bueno, acá lo que les decía, el último poquitito del producto lo hiperdiluí y estoy estimulando esta zona, sobre todo para mejorar ese pequeño pliegue que ella tiene ahí. Okay. ¿Cuáles serían los efectos adversos, los efectos colaterales? Fíjense que no son complicaciones. Efectos adversos pueden pasar, son frecuentes. Además, debemos decirle al paciente, debe además leerlo y firmarlo en el consentimiento. Y la verdad es que son sencillos, un eritema sutil, que no siempre está, edema leve a moderado, sobre todo en área de los pómulos, en la línea mandibular, por lo general dura unas 48 horas y bueno, máximo llega a ser moderado, no es algo que moleste mucho al paciente. Equimosis o hematomas en el área de entrada de la cánula, un poco de dolor o sensibilidad local, que en todo caso es muy sutil, algo muy leve, y que por lo general lo manejamos solamente con hielo local, con frío local, quizá un poco de paracetamol en algunos casos, pero es importante que el paciente no tome antiinflamatorios. Recuerden que el mecanismo de acción es un mecanismo inflamatorio, entonces nada de AINES en este proceso. Puede haber sensación de tensión, de induración y, por último, menos frecuente, irregularidades que sean palpables o que se vean un poquito. Y esto, por lo general, es porque se utiliza se inyecta en un plano inadecuado, se inyecta muy superficial, pueden haber esas irregularidades. Y las complicaciones, que nadie quiere ver, pero tenemos que conocer,
serían los nódulos visibles. Esto puede pasar, sobre todo cuando utilizamos una dilución que no es la adecuada para el grosor de la piel de este paciente o cuando estamos en un plano inadecuado. También los granulomas, que son reacciones inflamatorias más tardías, pueden aparecer semanas, incluso meses después de aplicado el producto. Y que, bueno, se tratan con corticoides, intralesional, corticoides también por vía sistémica, y depende del caso, y que también se previenen inyectando, primero en el plano adecuado, cantidades adecuadas, y no pasarse a esas zonas que uno sabe que va a haber granulomas. Si yo inyecto en el área periocular o muy cerquita, hay bastante riesgo. Y las oclusiones vasculares, que afortunadamente son extremadamente raras, pero cuando ocurren, pues son graves porque pueden conllevar a una necrosis cutánea si no se trata a tiempo. Entonces, para prevenirlas, ¿qué debemos hacer? Asegurarnos de estar en el plano adecuado, de utilizar la dilución adecuada para la zona y para el grosor de la piel del paciente, y utilizar una cánula de calibre adecuado para tener menos riesgo de hacer una inyección intravascular. Por acá pueden ver a mi paciente Valeria del inicio. Valeria que está solo 2 meses posterior a la aplicación de Scientific, todavía no está en el pic, en su efecto máximo, y hay varias cosas que pueden ver. Fíjense que mejoró el contorno facial bastante, su pómulo está reposicionado. Pero además la piel se ve diferente. La piel está más luminosa, la piel está más radiante. Hay incluso cambios a nivel de la autoestima. Fíjense que cuando el paciente se empieza a ver mejor y se siente mejor, busca arreglarse. Ella aparece con el cabello con visos, está un poquito con labial, un poquito más arreglada, y eso también es muy bonito. Esa es una parte muy linda que tiene la medicina estética, cómo puede influir en la parte emocional y psicológica de nuestros pacientes. Voy a poner de nuevo para que vean mejor. Mucho menos cansada, que era su motivo de consulta. Doctora, me veo cansada y tengo la cara caída. Ahora Valeria siente que su cara la acompaña en su vitalidad, porque ella se siente muy bien. Ahora, el segundo producto del que tenemos que hablar es un producto maravilloso que yo sé que les va a encantar porque es un bioestimulador, es un bioremodelador, da un glow a la piel maravilloso, exquisito, el resultado se nota súper rápido, es fácil de aplicar, la curva de aprendizaje es así, se aprende súper rápido porque es muy sencillo, no es costoso, bueno, tiene un montón de cualidades y es el Skin Builder Hyaluro Max. Skin Builder L. Skin Builder es ácido hialurónico, pero es ácido hialurónico del que no rellena. Ácido hialurónico no reticulado, es de alto peso molecular, y esto es importante porque ser de alto peso molecular hace que él permanezca más tiempo en el tejido y el efecto dure mucho más tiempo, de una mayor hidratación, y además le permite difundir a través de las capas de la piel. Ustedes van a ver ahora en la aplicación que se coloca en un plano subdérmico, subcutáneo superficial, pero no significa que solamente va a actuar ahí. Él puede difundir a todas las capas de la piel, incluso hasta la epidermis, donde da ese efecto glow que a los pacientes les gusta muchísimo. Importante que no solamente es de alto peso molecular, sino que combina dos cadenas de alto peso molecular y de muy alto peso molecular. Una de 1.800 millones de Dalton y una de 2.500. Y esto permite que ese efecto de poder trabajar en todas las capas de la piel, mejorar la hidratación, mejorar la turgencia de la piel. Entonces, es un bioestimulador porque aumenta el colágeno y la elastina, también mejora todo lo que es la matriz extracelular, aumenta la hidratación y la turgencia de la piel, da ese efecto glow maravilloso, efecto de filtro sin filtro, y atenúa arruguitas.
Sobre todo esas arruguitas que aparecen cuando la piel está frágil, está deshidratada. También es un motivo de consulta muy común, arruguitas en el tercio inferior que se acentúan o aparecen al sonreír. Va bastante bien el Skin Builder y Hyaluronic Max. En cuello también va bastante bien porque en el cuello tenemos una piel que tiende a resecarse, a deshidratarse bastante. Entonces, ya sabemos qué hace, pero ¿cómo lo hace? Fíjense que en el caso de Scientific, su mecanismo de acción es inflamatorio. Ya les dije que comienza con el estímulo a los neutrófilos, a los macrófagos, citocinas, etc. En el caso del Skin Builder, su mecanismo de acción es no inflamatorio. Es un mecanismo de acción fisiológico. Y esto es gracias a que nosotros tenemos ya mucho ácido hialurónico en nuestro cuerpo, mucho ácido hialurónico en nuestra piel. Entonces, así como tenemos ácido hialurónico, tenemos receptores para el ácido hialurónico en nuestras células. En el caso del ácido hialurónico de alto peso molecular, el principal receptor es el CD44, pero hay otros más, como el RAM, el CAM1, que se encuentran presentes en los fibroblastos, en células endoteliales también, incluso en los queratinocitos. Y cuando el ácido hialurónico se une al receptor, activa toda una cascada de procesos que conllevan a la activación de la neocolagénesis, al aumento de la producción de ácido hialurónico y de glicoproteínas. Fíjense en algo muy importante. La piel no solamente va a estar más hidratada por el ácido hialurónico que le colocamos, sino que ese ácido hialurónico estimula de forma muy potente la producción de ácido hialurónico endógeno. Por eso el resultado que tenemos es tan lindo. Y hay una reacción inflamatoria casi inexistente, que es más que todo por el trauma de la aguja, pero de resto, o sea, el paciente a la hora de la aplicación no se nota que se hizo algo. Entonces, Skin Builder viene en una jeringa prellenada con 2 ml. Nuevamente 2 ml, entre comillas, 2 ml en teoría, porque en la vida real trae 2,2 ml. Y eso es importante, lo vamos a ver ahora con la aplicación, pero bueno, trae 2,2 ml de ácido hialurónico de 64 miligramos. Una de las concentraciones más altas que hay en el mercado, al igual que los pesos de estas cadenas. Los pesos moleculares también son de los más altos que hay en el mercado. Se recomienda realizar 2 sesiones con intervalos de 30 días entre ellas. Se aplica en el plano subdérmico superficial, justo en la unión dermohipodérmica. Se recomienda realizar con aguja 30G, que es la agujita que trae incluida, trae 2 agujitas 30G, o con cánula en algunas zonas. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con cánula en el cuello. Después les voy a comentar cómo. Pero con aguja igual va muy bien, es muy rápido el procedimiento. Así que con cualquiera de las dos formas está bien. Y la duración del resultado va entre los 6 a 12 meses. Yo lo que recomiendo es citar al paciente a los 6 meses, ver cómo está el estado de la piel y ahí decidir la conducta. Entonces, ¿dónde lo podemos aplicar? En las mismas zonas que aplicamos el Scientific, con ciertos cambios. Entonces, lo aplicamos en rostro, se puede aplicar en cuello, en escote, en el dorso de las manos, para mayor hidratación, en los brazos, en abdomen también, y se puede utilizar en los labios, a diferencia de la hidroxapatita, que no puede tocar labios. Skin Builder puede utilizarse como bioestimulador y como tratamiento de hidratación para labios en esas pacientes que no quieren volumen, pero que sus labios están pidiendo auxilio. Entonces, antes de hablarles acá, antes de mostrarles los puntos de aplicación, se los voy a comentar. Esta es una de las técnicas más famosas, más conocidas, que es la técnica de los 5 puntos. Yo le llamo la técnica de los 5 más 1, porque recuerden que en lugar de tener 2 ml y de que nosotros podamos dividir 1 ml a cada lado, el producto trae 2,2 ml. Entonces nos da la oportunidad de hacer un puntito extra en esa zona más problemática, más caótica que todo el mundo tiene. Entonces podemos personalizar un poquito el tratamiento. Entonces estos 5 puntitos
Fíjense la forma como se distribuyen en la cara. Bueno, ahí tienen un orden, pero el orden no es tan importante, sino la ubicación. Son áreas estratégicas, tanto por la vascularidad que tienen, donde tenemos menos riesgo de que hayan hematomas, por ejemplo, como también por las características de la piel en esa zona que nos permiten que el ácido difunda por toda el área. No significa que si colocamos 5 puntitos solo se va a estimular esas 5 zonas específicas, sino que el ácido va a difundir. Incluso llegan a mejorar la piel periocular, la piel de la zona temporal, donde no estamos colocando, primero porque hay esa difusión y segundo porque recuerden que nuestras células se comunican. Entonces les voy a mostrar un videito bastante rápido explicando cuáles son los puntos de aplicación. Voy a apagar mi micrófono nuevamente para que puedan escuchar bien. El primer punto de aplicación va en la prominencia cigomática, aproximadamente a 2 centímetros del canto externo del ojo, más o menos acá. El segundo punto lo vamos a trazar en la base nasal, trazamos una línea de la base nasal al trago y donde esa línea se intercepta con la línea medio pupilar será nuestro segundo punto o el punto de la base nasal. Un tercer punto de aplicación va aproximadamente a 1 centímetro, centímetro y medio del trago. El cuarto punto lo vamos a marcar a 1 centímetro por encima del ángulo mandibular y nuestro último punto de aplicación, que es el punto del mentón, trazamos una línea en el medio del mentón y aproximadamente a 1/3 de esa línea vamos a trazar una línea horizontal. Medimos aproximadamente 1,5 centímetros hacia el lateral y ahí estaría nuestro quinto punto de aplicación. Fíjense que es demasiado sencillo, por eso les decía que la curva de aprendizaje es muy rápida, porque la técnica es sencilla, es segura, nos quita poco tiempo en la consulta. Y bueno, ya van a ver ahora más adelante la aplicación como tal. Es fácil de aprender, además, cuáles son los puntos. Tampoco tenemos que medirlo exactamente 1,5 centímetros, pero un aproximado. Vamos a continuar por acá. También existe esta técnica, que es la técnica de red, que también se puede utilizar en la cara, se puede utilizar en el cuello, en el abdomen, donde dibujamos una red precisamente, unos cuadritos separados aproximadamente de 1 a 2 centímetros y en cada uno de esos espacios vamos a colocar entre 0,05 a 1 ml de producto. Bueno, no les comenté en la aplicación anterior que en cada uno de esos puntitos vamos a colocar 0,2 ml. Entonces, entre los 5 puntos van a ser 1 ml y nos quedaría 0,1 ml por lado que podemos colocar en este puntito extra donde el paciente más lo necesite. En este caso, en la técnica de la red, vamos a colocar entre 0,05 a 0,1 ml en cada uno de estos cuadritos. Esta técnica yo les recomiendo mucho más cuando queremos trabajar algo dirigido, algo muy específico, como cicatrices de acné. Por aquí no se me cargó una imagen que salía sobre también estas arruguitas de pergamino del cachetito, pero cuando queremos trabajar algo muy específico. El ácido hialurónico, además, el de alto peso molecular, tiene un efecto antiinflamatorio, eso no se los había comentado. Entonces, en pacientes con rosácea también podemos utilizar Hialuromax como bioestimulador y como bioremodelador y va bastante bien. Y por lo general utilizamos en esos casos esta técnica, la técnica de la red o de la malla. Aquí vamos a ver la aplicación, está en velocidad aumentada, sin embargo no me tardo ni 1 minuto realizando la aplicación de los 5 puntos. Aquí por tema del video no puse ese último puntito de 0,1 que en el caso de este paciente lo coloqué en el centro, lo coloqué por acá porque bueno, él tiene algunas cicatrices muy chiquititas de acné, por ahí un poquito más de textura, pero fíjense lo fácil que es. En total, en la hemicara menos de 1 minuto y bueno, en la cara completa nada.
es muy, muy rápido de realizar. El Skin Builder además tiene lidocaína, entonces hace que sea bastante confortable la aplicación. Sientes el pinchacito, fíjense que el paciente ahí su ojito se pone más brillante, pero no es un dolor fuerte y es un dolor que te dura un segundo. En el cuello, bueno, es un excelente tratamiento para cuello, tienen que probarlo de verdad en sus pacientes. A mí me gusta mucho. También hay diferentes técnicas de aplicación. Se puede utilizar, como les decía, la técnica de la red o de la malla, según yo. Se puede trabajar con cánula. A mí me gusta trabajar con cánula. No les traje por acá alguna imagen, pero básicamente es realizar 1 o 2 abanicos a cada lado en el cuello para cubrir toda la zona. ¿Y por qué me gusta con cánula? Porque tenemos esa estimulación mecánica que hace también la cánula al pasar. Sobre todo en pieles que realmente están envejecidas. Y tenemos esta técnica, que es la técnica de 10 puntos. 10 puntos en total, al igual que en la cara, nos sobra un poquito que podemos colocar en algún área que sea más problemática. Estos 10 puntos se distribuyen de la siguiente forma. Los primeros 4 van en la línea media, el primero en el borde submentoniano, el segundo va a ir en la línea media por encima del cartílago tiroides, el tercero se coloca en la línea media por debajo del cartílago tiroides y el cuarto punto va en la hendidura externa. Los puntos laterales, el 5 y 6, aquí la imagen dice 5 y 5, pero son el 5 y 6, van debajo del ángulo mandibular y unos 0,5 centímetros por detrás o externo a el borde interno del esternocleidomastoideo. El punto 7 y 8 van paralelos al punto 2 y el punto 9 y 10 van paralelos al punto 3. Ahí tendríamos los 10 puntos y con ese poquito que nos queda, entonces, darle un poquito más de amor a esa zona que esté más necesitada. Les voy a mostrar por acá el caso de una paciente. Antes de pasar la lámina, les quiero mostrar a mi paciente, que es un caso bien particular, porque mi paciente solamente realizamos una sesión de Hialuromax en su cuello. La hicimos el 27 de noviembre. No se pudo realizar la segunda sesión por temas económicos. Y esta semana, lunes o martes, perdón, vino a control por otro tema y vi la evolución del cuello y la verdad que es un resultado muy bonito, ya lo van a ver. Es una paciente de 61 años. Fíjense que la turgencia de la piel, la elasticidad está mucho mejor. No se logra ver quizá por la calidad del video la textura de la piel, pero también está bastante mejor. Ella está muy contenta. Y yo también, por supuesto. Las contraindicaciones son básicamente las mismas de todos los tratamientos en medicina estética. Ahora, podemos combinar hidroxiapatita con Skin Builder, ácido hialurónico ultra puro de alto peso molecular con hidroxiapatita de calcio. Se puede. Tengo entendido que en Perú no es posible realizar este blend como esta combinación en la misma jeringa de ambos productos, como si los realizamos aquí en Chile, pero se pueden incluir ambos tratamientos en el mismo esquema terapéutico. Pueden realizarse el mismo día o con días de separación, pero el resultado es muy bueno porque además de potencia, hacen una sinergia. Tenemos la bioestimulación muy potente de la hidroxiapatita de calcio con la bioremodelación muy potente del Skin Builder y el resultado realmente es maravilloso.
y a un costo que realmente no es muy elevado. Si vemos la relación costo-beneficio, es bastante buena. Bueno, por acá ya finalizando la presentación, acá tengo una frase muy mía y quiero que se queden con ella. El arte en nuestra profesión está en mejorar con respeto y no en transformar con excesos.